profesora, buenos días compañeros. En esta oportunidad nos tocaba exponer la ciencia. Integrantes: Cano Vilela Jimena Alessandra, Felipe Rivadeneira Flavia Sofía, González Pesquén Hans Paolo y Salavarría Contreras Grecia. A continuación, ¿qué es la ciencia? Es un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. La ciencia como actividad, como investigación, pertenece a la vida social, en cuanto se le aplica al mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, a la invención y manufactura de bienes materiales y culturales. La ciencia es ahí cuando se convierte en tecnología. A continuación, clasificación de la ciencia. Se clasifican en ciencias formales y ciencias fácticas. Las ciencias formales, los objetos de las ciencias formales son ideales. Su método es la deducción. Su criterio de verdad es la consistencia o no contradicción de los resultados. Todos sus enunciados son analíticos, es decir, que se deducen de postulados o teoremas. No validan sus teorías y conocimientos mediante la experimentación o la observación del mundo real, sino mediante el estudio de las reglas de pensamiento que le son propias al sistema, como proposiciones, axiomas, definiciones e inferencias. Las ciencias fácticas. Su objeto de la ciencia fáctica son materiales, su método es la observación y la experimentación, aunque también la deducción. Su criterio de verdad es la verificación, los enunciados son predominantes sintéticos, aunque también hay enunciados analíticos. Se dividen en ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias naturales se dedican al estudio de procesos, cambios y transformaciones de la materia como se presenta en la naturaleza, mientras que las sociales estudian las relaciones de los hombres entre sí. A continuación le doy el pase a mi compañera. Continuando con las características de la ciencia, como primera característica tenemos que trasciende los hechos, así produciendo y descartando nuevos hechos. También es analítica, ya que la ciencia intenta descubrir los elementos que componen cada uno en su totalidad, así como las interconexiones que explican su integración. También es clara y precisa, porque la ciencia torna preciso lo que el sentido común conoce de manera confusa. Es comunicable porque la ciencia es expresable y pública. Es empírica, ya que con la comprobación de la hipótesis implicamos la experiencia. Es metódica porque la ciencia siempre es planeada y los científicos saben lo que buscan y cómo encontrarlo. Es sistemática porque el conocimiento que está dentro de la ciencia es un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí. Es útil ya que la ciencia busca la verdad y la utilidad en una consecuencia de subjetividad. Es predictiva porque la ciencia trasciende los hechos de experiencia imaginando cómo pudo haber sido el pasado y cómo podrá ser el futuro. Es explicativa ya que los científicos procuran responder por qué y cómo ocurren los hechos. Y por último podemos ver que es legal porque la ciencia busca leyes de la naturaleza o cultura terminando aplicándolos. Le doy paso a mi compañero. Buenos días, profesora, y buenos días, compañeros. Yo le voy a hablar sobre las funciones de la ciencia. Como primera función tenemos la descripción. Es la operación cognitiva mediante la cual determinamos las propiedades de los objetos y las relaciones existentes entre ellos. Se caracteriza por la objetividad, la precisión, el carácter exhaustivo de los datos y la claridad con la que se exponen en forma verbal o escrita. Como segunda función tenemos la explicación. Las explicaciones científicas son las estructuras conceptuales, que son modelos o teorías, leyes, que la ciencia ofrece con el fin de comprender el por qué, cómo ocurren determinados hechos científicos. La ciencia se ocupa de desarrollar una concepción del mundo que tenga una relación clara y lógica con experiencia y sea susceptible de la constatación objetiva. Como tercera función tenemos la predicción científica. La predicción en el contexto científico es una declaración precisa de lo que ocurrirá en determinadas condiciones específicas. Se puede expresar a través del silogismo: si A es cierto, entonces B también será cierto. Está relacionada con la prueba de hipótesis científica y con el aumento de conocimiento. Consiste en deducir de una hipótesis o teoría fenómenos nuevos que no son conocidos. Como cuarta función tenemos la aplicación científica, entendido como el uso de los conocimientos científicos para propósitos prácticos con el fin de resolver problemas de bienestar, seguridad
y de otra índole. Se producen instrumentos materiales e intelectuales, como la elaboración de normas y máquinas y bienes, dando lugar a la tecnología. Le doy pase a mi compañera Grecia. En la estructura de la ciencia nos dividimos en 3 puntos. El primero sería la teoría, que es el conjunto de leyes integrado, constituyendo la expresión más alta del saber científico. En segundo punto, la investigación científica, que es el tratamiento de hechos particulares formulados como problemas, siendo el análisis de sectores circunscritos de la realidad. Y por último punto, el método científico y más importante, son ciertos modelos de pensamiento o procedimientos que emplea la investigación científica, abarcando también el conjunto de normas por el cual debemos regirnos para producir conocimiento con rigor y validez científica. A continuación, dentro del método científico, presentamos 6 pasos, que el primero de ellos es la observación. Es la fase inicial, comprendiendo la investigación, recolección, análisis y organización de datos relacionados con el tema que nos interesa. El segundo paso, proposición, es el punto de partida de nuestro trabajo, plantea la duda que nos proponemos despejar. En tercer paso, la hipótesis, es el planteamiento de la posible solución al problema o asunto que vamos a tratar. En este sentido, se basa en una suposición que marca el plan de trabajo que nos trazaremos, pues intentaremos demostrar su validez o falsedad. En cuarto punto, verificación y experimentación. En este paso, se intentará probar nuestra hipótesis a través de experimentos sujetos al rigor científico de nuestra investigación. En quinto punto, demostración. Es la parte donde analizamos si hemos logrado demostrar nuestra hipótesis apoyándonos en los datos obtenidos. Y en sexto punto, las conclusiones. Es la etapa final. Aquí se indican las causas de los resultados de nuestra investigación y se reflexiona sobre el conocimiento científico que generó. Y bueno, culminando, mi grupo y yo hemos sacado una conclusión de suma, importancia respecto al tema que nos dice que, bueno, decimos que la ciencia es un elemento muy importante en la vida actual. Sin ella no existirían las tecnologías y métodos que usamos para vivir mejor. Sin embargo, sin ella el conocimiento humano no avanzaría. Tanto así que las ciencias fácticas como las formales son iguales de importantes. Uno es el complemento de la otra. Ambas se necesitan unas a otras para poder existir. Por ejemplo, una persona que estudia química, más conocido como la ciencia fáctica, necesita de la matemática, que matemática sería la ciencia formal, para poder así realizar todos los cálculos y predicciones. No se puede decir que una ciencia es mejor que la otra, simplemente las dos son igual de necesarias para un cierto científico. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias.